El dinero de los fondos asignados directamente desde Europa está fluyendo de una forma tremendamente lenta, lo que definitivamente está frenando la ejecución de los diferentes proyectos presentados. Así lo manifiestan los grandes grupos adjudicatarios de los famosos IPCEI, para los cuales se ha tenido que esperar ya 2 años entre la presentación de las candidaturas y las resoluciones, pero el dinero todavía no llega. Una lentitud que desde luego puede echar al traste gran parte del trabajo hecho no solo por Europa, sino también por las diferentes empresas. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Y hoy volvemos con la segunda parte del episodio con David Díez y Alejandro Martínez, de Watson Farley & Williams. Muy buenos días de nuevo y bienvenidos otra vez al podcast del hidrógeno. Vale, pues seguimos con la siguiente pregunta, y es que no podíamos pasar por alto una cuestión exclusivamente planteada en relación al famosísimo acto delegado, que ya parece que por fin está aquí y parece que muy cerquita de entrar en juego. Ya hemos comentado antes, de hecho también hicimos, Bryce y yo, un episodio dedicado a él con un debate abierto, pero tampoco queremos dejar pasar la oportunidad de comentarlo con vosotros, con abogados, ¿no? ¿Qué opinión os merece al respecto? Bueno, sin perjuicio de que ahora pues valoremos, ¿no? Pues determinadas cuestiones que se han establecido en el acto delegado, exenciones o periodos transitorios, vamos a decirlo así, antes de que entre en vigor los requisitos en todo su esplendor, pero desde un punto de vista, vamos a decirlo así, o en nuestro día a día, pues creemos que es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque, oye, al final el acto delegado define algo tan relevante en el mundo del que estamos hablando como cuáles son los requisitos para considerar que el hidrógeno sea renovable. Y que, claro, a la hora de plantear y estructurar un proyecto de esta naturaleza, tener certidumbre regulatoria sobre cuáles son esos requisitos, pues desde luego yo creo que debe ser acogido como una muy buena noticia. Veníamos de una propuesta anterior que fue rechazada, veníamos con distintos documentos de trabajo, distintos papeles que venían de la comisión, pues que se venían trabajando sobre el tema, pero, oye, para cualquier desarrollador o asesor, tener ya una norma que además es de directa aplicación y armonizada en todos los Estados miembros, que te establece con claridad cuáles son los requisitos que se tienen que dar para que el hidrógeno sea considerado renovable, pues desde luego es una buena noticia. A partir de ahí, pues oye, a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos. Si se hubiera hecho de esta manera, pues a lo mejor sería más eficiente. Todavía el sector a lo mejor no está lo suficientemente maduro para ir a requisitos tan exigentes que ahora podemos comentar, aunque sea brevemente, pues en cuanto a correlación horaria y demás. Pero bueno, al final esto es lo que es, y yo creo que en un sector como el que nos movemos, también con empresas de primer nivel y gente muy sofisticada, pues estoy convencido que en muy poco periodo de tiempo se harán las adaptaciones necesarias para reconfigurar los modelos, las estructuras, pues para dar cumplimiento a los requisitos de este acto delegado. Estupendo. Y ya hemos debatido en varias ocasiones, ¿no? Las exenciones, que nos permitirán evitar parte de esas reglas, como la de el 90% de energías renovables y alguna más. ¿Hay alguna particularmente interesante para vosotros o que creáis que marca la diferencia? Sí, a ver, aquí, bueno, nosotros un poco como siendo una norma bastante técnica, o al menos a nosotros lo que nos gusta es tratar de simplificarla, por supuesto, entendiendo y con un asesoramiento riguroso. Pero bueno, como vosotros bien sabéis, hay determinados escenarios, vamos a decirlo así, de sistema o a nivel de sistema,
que si se cumplen, pues el hidrógeno que se produzca ya tiene la consideración renovable. Uno ya lo citabas tú, Javier, ¿no? Que es que en el mix eléctrico de un país del año previo se haya incorporado más de un 90% de generación renovable. En ese caso ya se entendería cumplido el requisito durante los 5 años siguientes y ahí pues ya no habría ningún problema. También se tendrá la consideración digamos, en un escenario en el cual en el año anterior la electricidad proveniente de la red tenga unas emisiones inferiores a 18 gramos de CO2 equivalente por megajulio. Tanto en uno como en otro, en el del 90% como en el de los 18 gramos de CO2 equivalente por megajulio, en España estamos muy lejos, ¿no? Entonces, Francia es el que está cerca del segundo requisito, Suecia ya lo cumple, pero el resto de países de la Unión están lejos. Entonces, oye, en un escenario en el cual no se considera que no tenemos todavía un sistema eléctrico descarbonizado, de manera que cualquier consumo que se haga de la red por parte del electrolizador se asuma o tenga esa presunción juris tantum de que el origen de la electricidad para producir el hidrógeno es renovable, pues va a tener que cumplir con una serie de requisitos de adicionalidad, correlación geográfica y correlación temporal. A nosotros o sea, como leemos esto es el impacto que pueda tener por un lado en los costes, que bueno, que eso al final también es más para el cliente, pero desde luego que también afecta a las estructuras contractuales y al desarrollo de los proyectos, y también en todo lo que tiene que ver con la contratación del suministro, que de alguna manera pues lo que estamos viendo no es tratar de optimizar o balancear lo que es la generación para la producción de hidrógeno teniendo en cuenta potenciales suministros de la red, pero también a través de PPAs físicos o PPAs virtuales. Y desde el punto de vista de la adicionalidad, pues también, oye, como sabéis, se ha establecido la adicionalidad, por hacer una breve cuña publicitaria, o sea, una breve cuña explicativa, básicamente es, oye, aquí lo que se pretende es que todos estos objetivos o estas metas de generación de hidrógeno verde se realicen con nuevas instalaciones distintas de las que ya están en operación o que se están desarrollando actualmente, precisamente para que no entren, vamos a decirlo así, en colisión lo que es el desarrollo del hidrógeno renovable con lo que es la electrificación de la economía, ¿no? Que al final también pasa pues por mucha instalación de renovables y por electrificar pues vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se han establecido unos periodos transitorios para la adicionalidad, pero a mí en España se me hacen cortos a día de hoy, ¿no? Porque el tema de la adicionalidad implica que la instalación de generación renovable con la que yo suministro a mi planta, ya sea dedicada o ya sea a través de un PPA, se tiene que haber puesto en servicio en los 36 meses anteriores a la fecha de puesta en marcha del electrolizador. Y claro, esta exención va a estar ahí hasta el 31 de diciembre de 2017. Viendo los timings que estamos viendo pues para el permitting y para lo que es la construcción de este tipo de proyectos, yo no sé si en España son muchos los que se van a poder acoger a esta exención. Y luego está el requisito de correlación horaria. Correlación horaria, pues al final lo que de alguna manera se busca es que el hidrógeno que se produce en un periodo de 1 hora esté respaldado por una generación renovable en ese mismo periodo horario. Hay también una exención hasta el 31 de diciembre del 29, aunque a los Estados miembros pueden pedir anticipar la eliminación de esta exención transitoria, de manera que sea mensual esa correlación. Bueno, pues con una correlación mensual, lo que nosotros vemos como abogados y también lo que nos trasladan nuestros clientes es que tienes más flexibilidad a la hora de estructurar lo que es tu suministro, ¿no? Y entonces, bueno, oye, son periodos transitorios que entiendo que estarán respaldados por debates, por criterios técnicos, por muchos informes que se habrán emitido por parte de expertos, pero en una tecnología o en una industria que aunque se la está impulsando y está yendo a una velocidad muy importante, yo no sé si se pueden quedar cortos. Y luego ya la pregunta también del millón, o por lo menos lo que estamos viendo en la práctica, es que claro, que aunque yo tenga esas exenciones temporales transitorias, aquí estamos hablando de proyectos que tienen una vida útil de
20 o de 30 años, tanto la parte de generación como la parte de electrólisis, ¿no? Entonces, a la hora de configurar mi proyecto, y cuando hablo configurar ya no solo el diseño técnico, sino también luego a la hora de comprar equipos, con los contratos que ello implica, etcétera, etcétera, yo no puedo de alguna manera hacer toda esa estructura y ese dimensionamiento y esa configuración técnica y contractual pensando en el corto plazo de 4 o 5 años, sino que tengo que pensar en un periodo mucho más amplio. Entonces también hay que ver hasta qué punto realmente estas exenciones transitorias de alguna manera van a tener un impacto en lo que es, al final es una de las, y perdonad que vuelva a lo mismo, ¿no? En lo que es una eventual reducción de costes, de CAPEX, de inversión, por tener esa mayor flexibilidad durante un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Pero bueno, como decía, la industria tiene mucha capacidad de adaptación y yo estoy convencido que los desarrolladores y asesores y gente que hace modelos pues sabrán sacar de alguna manera algún tipo de eficiencia y de reducción de costes y tomar ventaja de estas exenciones transitorias que se han establecido en el acto delegado. Muy bien. Oye, yo lo que sí que tenía también la pregunta, y esto quizás sea una bobada, ¿no? Pero a la hora de leer el acto delegado, claro, lo que dice es, bueno, el acto delegado que fija las normas para combustibles para el transporte, tanto líquidos como gaseosos. Entonces, la pregunta aquí, y bueno, puede ser que, como digo, no sea una bobada, pero ¿esto aplica a todo el hidrógeno producido o aplica simplemente al hidrógeno producido para transporte, para movilidad? Yo creo que es una pregunta muy, muy legítima. Al final, el acto delegado es un ejercicio de desarrollo de un precepto de la directiva RED 2, que es el precepto relativo a la cuota de consumo de combustibles renovables para el transporte. Entonces, en puridad, el acto delegado efectivamente fija esos criterios para determinar qué se considera hidrógeno renovable a efectos del cumplimiento de esa cuota de consumo, de consumo final para el transporte. La cuestión es que es el único elemento de referencia que tenemos a día de hoy normativo para entender qué se considera hidrógeno renovable. Es el único documento de requisitos que describe qué se puede considerar hidrógeno renovable a día de hoy. El siguiente paso, porque claro, tenemos el acto delegado que establece los requisitos para definir qué es hidrógeno renovable, tenemos el procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen aprobado, que es el procedimiento que lo que va a hacer va a ser emitir unas garantías de origen para acreditar que un determinado gas se ha producido con electricidad renovable o de manera renovable. El paso que queda pendiente es ver cómo casan ambas figuras, cómo casan la emisión de garantías de origen para gases renovables con los criterios que se han establecido para determinar qué se considera un gas renovable, ¿no? Y en ese punto es el que actualmente está, digamos, un poco más pendiente. En Agas tiene en su página web un documento de preguntas y respuestas en relación con el procedimiento de gestión de garantías de origen y parece que viene un poco a separar los requisitos y los criterios del acto delegado para determinar qué se considera hidrógeno renovable con respecto a lo que es la emisión de garantías de origen para gases renovables, ¿no? Pero en algún momento va a haber que hacer un ejercicio de casar ambas cuestiones, porque la emisión de garantías de origen para un gas renovable tendrá que sujetarse a una serie de requisitos en cuanto a qué se considera que es un gas renovable, ¿no? Y ahí es donde decía, vinculando a lo que estaba comentando antes, que el único criterio de referencia que tenemos a día de hoy es el acto delegado. Vale, pero el acto delegado que por el momento simplemente habla, o el título por lo menos lo que indica es transportes, ¿no? Luego sí que es cierto que de alguna forma tácita, yo creo, se ha adoptado, porque yo recuerdo que cuando se elaboró el plan Fit for 55 algo se comentaba de lo que se habla para transporte pues va a ser para toda la industria.
pero no he vuelto a verlo, por eso, por eso pregunto, y sí que es cierto que los objetivos europeos y todo lo relativo a ello, pues habla de los RFNBOs, que son este tipo de gases, ya para industria y para todo, pero... Lo que ha habido en la práctica ha sido una confianza por parte de todo el sector, por parte del sector privado y las administraciones públicas a que esos requisitos que se han establecido en puridad solo para el transporte van a aplicar en general al hidrógeno renovable y con independencia del consumo final que se haga de ese hidrógeno. Yo creo que llegará la necesaria aclaración, no sabemos estas cosas muchas veces o bien de forma normativa o vía pues algún tipo de comunicación, pero a día de hoy la referencia regulatoria que tenemos es esta y yo creo que en ausencia de otras y con esos elementos que hay adicionales, ¿no? De esos trabajos también que preparatorios y otros documentos que comentabas, Bryce, yo creo que razonablemente se puede confiar que estos van a ser los requisitos que se establezcan no solo para el hidrógeno para transporte, sino también para otros usos. Pues ya dicho queda entonces. Y Alex, has empezado también a mencionar lo que son las garantías de origen, ¿no? Las famosas garantías de origen, que yo creo que vamos a tener que dedicar un episodio también en particular aquí con los amigos de Nagas para explicar, ¿no? Que funcionan, cómo va la página web y todo eso. Pero bueno, ya que has empezado a comentarlo, también nos gustaría tener vuestra visión, ¿no? De qué nos aporta esa garantía de origen, qué implica para un productor y qué ventajas nos da. Sí, a ver, una garantía de origen no deja de ser un documento que acredita que un determinado volumen de gas es de origen renovable. O sea, es básicamente un certificado que acredita el origen renovable de un gas. ¿Esto por qué es relevante? Pues es relevante a efectos de poder acreditar que el consumo final de gas que estás haciendo, por ejemplo, para una determinada industria, se ha producido utilizando fuentes de energía renovables. Pero es más que nada ese es el único beneficio como tal que tiene a priori. O sea, porque digo, a veces se confunden las garantías de origen con otro tipo de certificados, como son los certificados verdes o los certificados de sostenibilidad, que ya llevan aparejadas una serie de cuestiones relativas a derechos de emisión, a la normativa del mercado de derechos de emisión, pero no es el caso de las garantías de origen. Las garantías de origen simplemente son un certificado de origen renovable del gas que estás comprando o consumiendo. Y estas garantías de origen, porque yo entiendo que también esos certificados de sostenibilidad, que son realmente los papelitos, entre comillas, que tienen valor, también son comercializables, es decir, yo lo genero en mi proyecto, le vendo el hidrógeno a una industria y puedo vender la garantía de origen pues a otra, o el certificado de sostenibilidad, que yo entiendo que al final pues tendrán que ir juntos, ¿no? Cuando se termine de regular todo esto. Se podrá pues vender el hidrógeno a la industria para la que estoy generando y después el certificado de sostenibilidad a un tercero en Europa, o va a tener que ir también todo junto. Pues, a ver, es una buena pregunta. A ver, cuando nos hemos planteado este tema, quizás lo más evidente es pensar que lo que es la comercialización y la redención de estas garantías de origen de gas renovable van a seguir un esquema parecido al que estamos viendo con las de electricidad, ¿no? Bueno, pues que en la mayoría de los casos, no en todos, y ahora diré un poco cuáles son, digamos, qué alternativas hay, pero lo que estamos viendo, vamos a hacerlo así, que la práctica de mercado es que van asociadas dentro del PPA, ¿no? O sea, al final un productor o una comercializadora firma un PPA para vender energía renovable a un consumidor o a otra comercializadora, y además de lo que es el suministro de electricidad físico o virtual, pues se establezca pues algún tipo de modelo de financiero con liquidación por diferencias. También hay un compromiso de entrega de garantías de origen de electricidad renovable por un volumen equivalente a los volúmenes suministrados o comprometidos bajo ese PPA. Bueno, pues lo más obvio es pensar que en la medida en que se firmen HPAs para la venta de hidrógeno renovable, pues que esos certificados vayan de alguna manera
también asociados o dentro del pack, asignándoles un precio, un valor o no, o considerando que están dentro del precio, digamos que se está ofreciendo por el hidrógeno verde, y eso será, yo creo, que el esquema más tradicional, o sea, más habitual que nos vamos a encontrar. Lo cual no quiere decir, a nuestro juicio, que no se puedan comercializar sin la mediación de un HPA. De hecho, este es un tema que en Agasa, vamos, dentro de lo que son las aclaraciones o preguntas frecuentes que ha hecho respecto del procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen de gases renovables, establece específicamente que estas garantías de origen pueden ser comercializadas sin necesidad de un HPA, y que un suministrador o consumidor de gases renovables podrá redimir garantías de origen que hayan adquirido sin asociación a una adquisición de energía concreta, ¿no? Entonces, bueno, que se pueda haber un mercado, vamos a llegar a crearse un mercado de garantías de gases renovables, vamos a decirlo así, que no necesariamente vaya linkado a lo que es un contrato de suministro de hidrógeno, pues teóricamente es posible, y probablemente acabemos ahí en algún momento, ¿no? Al final, como sistema, y eso es importante, ¿no? O sea, a mí como consumidor, oye, si yo compro el hidrógeno verde y me da la garantía de origen, pues bueno, pues ahí parece como que todo casa. Si yo estoy comprando las garantías de origen de gases renovables, pero sin, al final lo que estoy de alguna manera es, mediante este sistema de certificación, pues asegurando que estoy redimiendo una parte de mi consumo de gases renovables equivalente a la producción, equivalente al mismo volumen de producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables, ¿no? Y de esa manera, pues, se puede entender que existe esa trazabilidad. A partir de ahí, pues bueno, yo no sé si iremos a mecanismos más sofisticados en el futuro de blockchain o cuestiones ahí que, bueno, pues que se están debatiendo, y que hay empresas también que, como sabéis, tech, que están pues con estos temas, tanto en el sector eléctrico como en el sector de gases renovables, y que a lo mejor puedan ser un complemento para llegar al mismo sitio sin necesidad de certificación con el sistema que tenemos. Pero bueno, el sistema que tenemos ahora es el que ha implementado en Agas, y además de una manera muy ágil y muy clara, y bueno, pues a día de hoy es el contexto en el que nos movemos. Por entenderlo del todo bien y por cerrar ya el tema de las garantías, entonces la garantía de origen del hidrógeno implica que ese comprador deja de pagar el CO2 o no. No. La garantía de origen lo único que hace es acreditar el origen renovable del gas, pero su interacción con el mercado de derechos de emisión de CO2 es algo que no está ahora mismo resuelto ni regulado. Es un tema que esto lo ha dejado también bastante claro en Agas en su documento de preguntas frecuentes sobre el sistema de gestión de garantías de origen, y no, es un tema que la respuesta a día de hoy es negativa. ¿Que tiene sentido que algo se haga? Pues puede tener sentido, ¿no? Porque al final, evidentemente, la empresa que está comprando hidrógeno verde está contribuyendo a la descarbonización, y de alguna manera sí que creo que podemos estar todos razonablemente de acuerdo en que eso debería tener un reflejo también en lo que son, vamos a decirlo así, las exigencias que se derivan para ese consumidor de la normativa de derechos de emisión. Pero a día de hoy eso todavía no, o sea, o por lo menos la garantía de origen de gases renovables no va a ser un papel que me sirva de alguna manera para reducir, digamos, las obligaciones que yo tenga en cuanto al pago de emisiones. Esta es otra de las cuestiones que están en la lista de cosas que quedan por hacer. Entendido, me ha aclarado todo entonces. Vale, pues seguimos, si os parece, con el transporte del hidrógeno, y es que ya lo habéis comentado antes, sigue habiendo avances como por ejemplo los hidroductos dedicados, esas declaraciones de utilidad pública. Aquí hubo una aprobación en marzo que parece que regula definitivamente la instalación y operación de estos hidroductos a efectos legales. ¿Nos podéis un poco iluminar o explicar a qué nos obliga? Sí, aquí básicamente la normativa, bueno, ha habido una serie de reales decretos aprobados en 2022 que han llevado a cabo una serie de modificaciones en la ley del sector de hidrocarburos y en el reglamento de transporte del gas, y básicamente han
han definido dos conceptos esenciales que tenemos que tener en la cabeza y que es importante diferenciar. A efectos de transporte de gases renovables. Las líneas directas, por un lado, y las canalizaciones aisladas, por otro. ¿Qué son las líneas directas? Las líneas directas son aquellas canalizaciones de gas que tienen origen en el punto de producción de gas renovable y destino en la red gasista existente. O bien que tienen origen en la red gasista existente y destino en el punto de consumo de gas renovable. Y por otro lado están las canalizaciones aisladas, que son los hidroductos o las tuberías para gas renovable que conectan directamente el punto de producción con un punto de consumo, pero que no tienen conexión a la red de gas existente. Entonces se han establecido procedimientos similares, pero paralelos y con algunos matices y diferencias entre ambas figuras. Algo que tienen en común es que con estas últimas modificaciones se ha reconocido la declaración de utilidad pública e interés general a efectos de expropiación forzosa de las dos figuras, tanto de las líneas directas como de las canalizaciones aisladas, lo que entendemos que simplifica mucho el desarrollo de este tipo de proyectos, porque es un hándicap que, por ejemplo, tienen a día de hoy, como ha explicado antes David, las instalaciones de electrólisis, que no tienen reconocimiento de declaración de utilidad pública. Y luego tienen también algo en común, que es que los titulares de estas infraestructuras de transporte, tanto de las líneas directas como de las canalizaciones aisladas, están obligados a permitir el acceso de terceros que puedan posiblemente solicitar acceso a sus redes. La principal diferencia es el tema de la autorización. Las líneas directas a día de hoy se han eximido de autorización administrativa, mientras que las canalizaciones aisladas sí que las requieren. Y luego, que en cuanto a las obligaciones que implican, y esto creemos que es bastante relevante, va a depender de la presión de diseño que tengan cada una de estas instalaciones. Entonces, si tiene una presión de 16 bares o menos, el titular de este tipo de instalaciones va a asimilarse a un distribuidor de gas en cuanto a las obligaciones que tiene con respecto a la normativa del sector gasista. Y estoy hablando de operaciones de obligaciones como operación y mantenimiento, de obligaciones de toma de lectura, de obligaciones de visitas de inspección a sus instalaciones. Y si la presión de estas infraestructuras es superior a 16 bares, se asimilarán a un transportista, a efectos de sus obligaciones con respecto a la normativa del sector gasista. Entonces, es un matiz que entendemos que tiene bastante relevancia, porque son obligaciones que al final pues tienen su peso, ¿no? Sí, ahí hay unos requisitos, vamos a decirlo así, y como decíamos antes, ¿no? El hecho de que se haya eliminado para el electrolizador la autorización administrativa previa y poder ir a esa legalización, ¿no? Dentro del marco de la ley de industria ex post, pues es una simplificación administrativa, pero cuando estemos hablando que los proyectos pues incorporen estas canalizaciones y dependiendo de la potencia hagan que pases a tener la consideración de distribuidor o transportista, pues ahí ya te van a aplicar unos requisitos de capacidad legal, técnica, económica y una exposición, digamos, a un régimen de obligaciones y de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento que son muy relevantes, ¿no? Entonces, oye, no se trata aquí de acojonar a la gente, perdón por la expresión, pero que quien vaya dando pasos en este sentido, pues tiene que ser muy consciente que esto puede suponer que esto no se trata, bueno, pues lanzo el hidroducto y además ahora tengo declaración de utilidad pública, miel sobre hojuelas, ¿no? Eso va asociado, como le digo yo a mis hijos, ¿no? Que hay derechos, pero también obligaciones, ¿no? Y en este caso las obligaciones pueden ser muy importantes y las consecuencias en caso de incumplimiento de esas obligaciones, pues muy relevantes. Además de tener que quizás dar un salto en cuanto a tu estructura
organizativa y de recursos humanos y financieros, precisamente para poder cumplir con estas obligaciones que establece la normativa del sector de hidrocarburos para este tipo de agentes. Sí, es que escuchándoos da esa sensación, ¿no? Que zapatero a tus zapatos. ¿Quieres desarrollar proyectos de hidrógeno? Céntrate sobre todo en eso, no malgastes energías en menesteres que quizás no te traigan muchos beneficios y sí muchos dolores de cabeza y complicaciones. Y bueno, que hay empresas transportistas, distribuidoras de tanto, bueno, electricidad por supuesto y de gas también en España, que estoy seguro de que ya manejan este sector, saben cómo se tienen que hacer las cosas y estarán encantadas de poder asumir estos roles, ¿no? También dentro de los proyectos. Yo, escuchando lo que comentabais ahora mismo, sobre todo con esa obligación de tener que dar acceso a terceros a tu, bueno, a tu hidroducto o al hidroducto que estés pues delegando en otro. Claro, a mí eso me ha traído a la mente una cosa que yo os quería comentar, ¿no? Y es que, sobre todo, bueno, pues tú sobredimensionas o dimensionas una infraestructura y que después otro, pues te podrá, se podrá poner de por medio. Y esto lo traigo a colación porque me recuerda mucho al caso del blending. Sabéis que el blending en España, pues ya que estamos hablando con abogados, no está regulado. En España hoy en día no hay nada claro. Está el famoso protocolo de detalle, que bueno, como comentábamos antes de la llamada, pues es un protocolo de detalle para instalaciones que inyecten gas en la red, gas, digamos, no convencional, pero centrado en el biometano, en el biogás o otros gases producidos a partir de fuentes biológicas. No se menciona por ningún sitio nada del hidrógeno electrolítico, ¿no? Como se comenta en muchas ocasiones. Pero bueno, vamos a tomar esto como partida, que se habla de que la red pueda tener hasta un 5% de hidrógeno. Parece, por lo que propone el Consejo Europeo, por lo que propone el Parlamento, que se rebajará hasta un 2-3% en la red. Todavía está por definir en ese paquete que comentabas al principio de la llamada, Alex. Pero lo que voy a comentar es, sea un 2, sea un 3, sea un 5%. Esa gente que está ahora mismo pues, planteando, por ejemplo, proyectos de blending y relacionándolo con lo que acabáis de comentar, ¿no veis, por ejemplo, riesgos? Y también aludo a lo que decíamos antes, como abogados, como gente que ha visto muchas cosas y que tiene que proteger a sus clientes de posibles riesgos, ¿no veis muchas ocasiones pues, este tipo de peligros, desafíos? ¿No? Por ejemplo, yo hago una planta de blending, vuelvo al caso de Extremadura, pero de repente, 2 años después, alguien hace una planta de inyección de hidrógeno, pues bien sea en Huelva, por ejemplo, en la regasificadora de Huelva, y me satura la red con un 5% o con un 3%, con un 2%. Entonces, existen mecanismos ya que nos aseguren que si nosotros tenemos hoy en día un acceso a una red para poder inyectar hidrógeno, vamos a poder hacerlo a lo largo de toda la vida del proyecto, en el caso, sobre todo hablando de blending, o todavía no está definido. No sé si me he explicado bien, porque veo que Perfectamente. he regresado en la pregunta. No, perfectamente, Bryce. A ver, no existe una norma que regule esto y desde luego es un gran reto. Es un gran reto porque al final cuando vamos a estos modelos de generación y de inyección en la red, que vamos a centrarnos en la existente, ¿no? Porque para la existencia, en su caso, que a lo mejor llegamos a ello, ¿no? De una red dedicada, pues van a pasar muchos años y hay muchos proyectos que están ahora con este planteamiento del blending. No podemos mirar solo el cuello de nuestra camisa, porque es verdad, siendo cierto que para el acceso y conexión tienes que hacer una consulta previa sobre la viabilidad del acceso y conexión para la inyección, respetando los límites que se establezcan, los porcentajes, al gestor técnico del sistema. Lo cierto es que esto, y yo ya aquí ignorancia de técnica de abogado, pero esto es dinámico y como bien dices va a estar, la red es la que es, con sus extensiones en su caso que deriven de la planificación, pero en cuanto a la planificación o la entrada de nuevos proyectos que puedan afectar, digamos, al umbral que se permite en la red donde yo estoy inyectando, eso no está regulado. Entonces, ahí, pues, yo no sé cómo se va a solucionar esto. Tiendo a pensar y viendo, por ejemplo, cómo se ha planteado la propuesta de circular de acceso y conexión para consumo por parte de la CNMC y también discusiones que hay también dentro del grupo de trabajo de especificaciones de detalle
con red eléctrica, pues para revisar las especificaciones de detalle para acceso y conexión, para producción, para inyección de energía eléctrica, que se ha introducido ya lo que son los permisos de acceso condicionados. Que pues esto, por ejemplo, está pensando mucho en el tema del almacenamiento, ¿no? En el lado de la producción y en el lado del consumo, pues también oye, de que al final pues podrás tener o no el consumo dependiendo a veces de la capacidad de la red para otorgártelo, ¿no? Desde luego que tendrá que haber un protocolo y unas normas técnicas que permitan al gestor de la red asegurar que en ningún momento se supera ese umbral, porque tiendo a pensar que si se ha establecido ese umbral, y ahí me podéis decir más vosotros, Bryce y Javier, pero entiendo que un tema fundamental será la seguridad del sistema, con lo cual no es un tema que diga, bueno, pues me voy a pasar un poquito, que tampoco pasa nada, sino que probablemente tendría unas consecuencias relevantes. Y entonces, a partir de ahí, pues de alguna manera articular mecanismos, pues no sé si con centros de control, con softwares, con cuestiones que de alguna manera permitan controlar al gestor de red que no se supera y al productor de alguna manera pues asegurar bueno, pues que cumple con los términos y condiciones de su permiso de acceso. Claro, esto que bueno, pues oye, aquí está el problema, esta puede ser una solución desde el punto de vista de la estructuración de un proyecto y de la modelización de los ingresos, pues tiene un impacto. Tiene un impacto porque volvemos un poco a lo que planteabas antes sobre si puedo contar con una exención de cargos a 25 a 30 años. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Voy a poder volcar toda mi producción en una red en la cual no voy a estar conectado yo solo. Pues eso creo que plantea muchos retos, tanto técnicos como regulatorios, como desde el punto de vista de la viabilidad financiera de los proyectos. Aquí por completar un poco lo que decías, David, también para los siguientes, o sea, a día de hoy se ha introducido con carácter transitorio y de manera un poco, digamos, improvisada un artículo en el Real Decreto de Transporte del Gas que prevé un procedimiento de gestión de conexiones muy limitado, pero que establece un mandato a la CNMC para que apruebe un procedimiento de gestión de conexiones de plantas de producción de gases renovables con la red de transporte y distribución de gas existente. Entonces, estos aspectos también confiamos en que puedan ser más o menos aclarados en los próximos meses, ¿no? En el marco de ese mandato que tiene la CNMC de aprobar ese procedimiento. Entendido, entonces. Pues yo creo que la verdad que el podcast ha quedado súper interesante. No queríamos despedirnos sin la última pregunta. Esta vez nos preguntaremos cómo os veis en el futuro, porque ya os lo preguntamos y seguramente os tendremos de nuevo para explicar lo que estáis haciendo en próximos episodios. Así que la pregunta que hoy toca haceros es que nos habléis un poco de los proyectos en los que estáis trabajando y también que nos mostréis un par de claves, si podéis, de cómo enfocar estas iniciativas con las que estáis trabajando o que recomendáis hacer a los oyentes. Pues sí, fenomenal. A ver, ya sabéis que muchas veces los abogados estamos con temas de confidencialidad, pero bueno, la verdad que en estos 2 años, pues afortunadamente hemos tenido la suerte de trabajar y de estar trabajando en varios desarrollos en distintas comunidades autónomas y con distintas tipologías de proyectos, además también pues de ayudar puntualmente pues en algún tema de subvenciones y demás. Un proyecto que quizás yo creo bueno, que es bastante emblemático por su relevancia y este sí que ya se ha hecho disclosure del mismo por parte de los desarrolladores incluso con los asesores, que es el proyecto Catalina. Es un proyecto que está desarrollando un cliente nuestro, un fondo danés, en consorcio pues con Enagas y con alguna otra entidad en Aragón, pues para, bueno, pues con un escalado, bueno, una propuesta inicial de hasta 500 megavatios de electrolizador con un clúster de generación asociado de más de 1,3 gigavatios para la producción de hidrógeno, el electrolizador localizado en Teruel, pero también con un hidroducto que está previsto que vaya hasta el puesto de Sagunto donde está nuestro off-taker, que además se va a utilizar este hidrógeno para la producción de amoníaco verde. Entonces,
Bueno, es un proyecto muy emblemático que nos ha supuesto, digamos, y nos está suponiendo muchos retos, digamos, desde el punto de vista jurídico y de tramitación, pero bueno, desde luego que también ha sido para nosotros una manera de aprender, digamos, sobre las complejidades y los retos que presentan proyectos de esta naturaleza. Yo hay un poco de la experiencia de este proyecto y de otros en los que estamos asesorando, pues yo al que un poco el mensaje que lanzo también cuando tenemos muchas reuniones introductorias, bueno, ya sabes que te vienen los clientes que hacen la ruta y pasan por distintos despachos, ¿no? Pues para también seleccionar sus asesores, siempre digo bueno, que un tema fundamental, porque, oye, es verdad que hay proyectos que se están planteando para la inyección en red con un esquema de blending y en su caso el día de mañana pues para su conexión en una red dedicada, si es que se hace finalmente, pero sin visibilidad de cuándo se va a hacer, pues como tienen muchas incertidumbres estos, o por lo menos a gran escala, pues si nos vamos al esquema de, oye, ¿qué hago con mi producto? ¿No? Entonces, siempre les traslado que el off-taker tiene que ser el centro del proyecto y además hay que trabajar de la mano del off-taker desde las fases, vamos a decirlo así, muy iniciales. ¿Quiénes son los off-takers? Pues bueno, con lo que estamos viendo también en el despacho, estamos viendo pues industria metalúrgica, industria química y petroquímica, fundamentalmente. No estamos descubriendo la rueda, ¿no? Consumidores de hidrógeno gris, que al final pues lo que se busca o lo que se pretende también con todas estas medidas pues es que pasen a consumir hidrógeno renovable. Esa relación con el off-taker o esa necesaria colaboración desde las primeras fases, bueno, pues tiene retos en cuanto a la constitución de consorcios, obligaciones de las partes, contribuciones al desarrollo, a financiar el desarrollo. Ya más adelante llegará además la financiación de los proyectos. Y por un lado el off-taker va a querer que haya un proyecto maduro y viable, en el sentido, pues oye, en cuanto a la tecnología, disponibilidad de agua, suelo industrial, selección de emplazamiento, temas de impactos ambientales y luego las administraciones, ante la gran avalancha de proyectos que hay, pues precisamente de las primeras preguntas que yo creo que van haciendo es que te piden que les expliques quién es tu off-taker, quién va a ser el consumidor de ese hidrógeno. Porque al final yo creo que temen que pueda haber, no sé si una burbuja, pero desde luego que mucha presión en cuanto a la presentación de proyectos y algún filtro de viabilidad, aunque sea por la vía de reuniones y de, oye, enséñame realmente lo que hay detrás de este PowerPoint que me estás presentando, pues es importante. Una vez que tengas, vamos a decirlo así, un buen partner tecnológico, tengas un off-taker on board, si además tienes al transportista o un distribuidor por todas estas cuestiones que hemos venido comentando, también en el consorcio, pues miel sobre hojuelas, pero además lo que tienen que tener quien afronte un proyecto de esta naturaleza y envergadura, pues tener buenos asesores que sean capaces de gestionar pues temas de tecnología, de permisos, subvenciones, contratos de PC, modelos financieros, modelos de negocio e identificar riesgos y oportunidades en un marco regulatorio cambiante y que todavía está pendiente de desarrollar. Esa sería, digamos, el consejo que yo daría a cualquier desarrollador o inversor que se plantee entrar en este mundillo a día de hoy. Hace 2 años, cuando vinisteis por primera vez, comentabas tú, David, que vuestro objetivo, y hoy lo has recalcado de nuevo, era que después del cliente fueseis vosotros quienes más supieseis, ¿no?, sobre la materia, en este caso el hidrógeno. Y lo cierto es que escuchándoos hablar, llevamos ya, yo creo que este episodio hasta lo vamos a dividir en 2 partes, porque llevamos aquí 1 hora y media sentados. Pues uno ve que es así, ¿no? Que entendéis muy, muy bien el sector. Desde luego sois expertos en lo vuestro, pero yo creo que aún fuera del derecho, si os interesase participar en el sector en alguna otra área, pues podríais estar ahí, ¿no? Por el conocimiento que encerráis. Por nuestra parte, solo nos queda decir que muchísimas gracias y que es un placer poder traer a semejantes expertos en la materia. Yo personalmente creo que en España no hay nadie a nivel de derecho
que esté por encima vuestra, y mira que sabéis que nosotros conocemos muy bien el sector, y sobre todo también agradeceros ya no solo tener ese conocimiento, sino por encima venir y compartirlo con nosotros y con nuestros oyentes, porque, bueno, realmente a mucha gente seguro que se le van a aclarar muchas ideas y a los que no, pues lógicamente les animamos a contactaros porque de verdad que ha sido un auténtico recital de todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, esas últimas modificaciones que tenemos, que seguro que daría para hablar mucho más, pero bueno, yo creo que aquí en 1 hora y media hemos recogido muchísima información muy valiosa. Así que nada, simplemente desearos un muy buen verano, coger fuerzas para lo que viene, que cada año no deja de ser más, y de nuevo agradeceros el estar aquí hoy con nosotros. Nada, pues oye, no, muchísimas gracias a vosotros por hacernos partícipes también de este podcast tan exitoso, que desde luego que es una referencia del sector y así también lo hemos podido testar de primera mano con muchos clientes y colegas con los que interactuamos en el día a día. Y al final, oye, tema de compartir conocimiento, visión, yo creo que es muy enriquecedor. Para nosotros es también marca de la casa, estamos creando una industria, un sector muy prometedor, con la verdad que empresas y personas con una cualificación técnica muy importante y un sector muy sofisticado y para nosotros poder compartir conocimiento, intercambiar impresiones, nos sentimos parte de esto y estamos encantados de hacerlo y esperemos que haya otra invitación futura cuando haya cuestiones interesantes que contar. Muchísimas gracias, Blas y Javier. Me sumo a lo que dice David y nada, bueno, eso que ha sido un placer también mantenernos en contacto con vosotros desde la primera edición del podcast, porque efectivamente si hay un experto en la materia no somos nosotros sino que sois vosotros. Entonces, muchas gracias por invitarnos a este foro y encantados de participar todas las veces que queráis. Estupendo, muchas gracias a ambos. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado la segunda parte de este doble episodio sobre regulación en el tema del hidrógeno, en el que hemos tenido la suerte de contar con Alejandro Martínez y con David Díez, de Watson, Farley & Williams. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.